Agradecer a Red América la invitación que me hicieron. Creo que es una magnífica oportunidad para poder compartir experiencias, saberes en esta tarde, que me parece que es bien importante en este tema de los entornos protectores y enriquecidos en la articulación de la familia, la comunidad. Originalmente la pregunta que me hacía de América era ¿en qué medida la comunidad y las familias pueden ser parte activa de la creación de entornos protectores y ambientes de aprendizaje enriquecidos? Y yo quise ampliar un poco el tema cuestionándome no en qué medida estos entornos de la familia, la comunidad, hacen parte activa, sino cómo pueden hacer parte activa, pero de manera articulada. Entonces eso es un punto que nos interesa y en el que voy a hacer énfasis. Y el otro asunto es, el interés era para el aprendizaje significativo. Y yo también quise ampliarlo al tema del desarrollo infantil y adolescente, en una mirada un poco más amplia, que no solo sea desde el aprendizaje, sino desde una mirada del desarrollo integral. Entonces, para esto voy a desarrollar estos 4 asuntos. Primero, brevemente, bueno, no tan brevemente porque es fundamental, es la perspectiva de desarrollo humano en la cual nos podemos parar para abordar este tema de los entornos protectores enriquecidos. ¿Cómo conseguimos esos entornos? ¿Cómo pudieron articularse y qué oportunidades y desafíos tendríamos al respecto? Bien. 2 enfoques en los cuales considero que son fundamentales cuando uno trabaja alrededor de hace intervenciones con niños y adolescentes. 1, el enfoque ecosistémico, que pues, digamos es ya un enfoque que viene desarrollándose desde hace ya varios años, pero que tiene todo que ver porque concibe al niño, la niña y el adolescente no como sujetos aislados, sí únicos, pero no aislados de los demás, sino en relación con otros sistemas, y ellos mismos también inclusive concebidos de manera sistémica. Los entornos más cercanos, familia, escuela, comunidad, porque son los entornos con los cuales los niños y las niñas interactuar en el cara a cara, y las interacciones cobran un sentido fundamental para el desarrollo infantil y adolescente. En tanto, a través de las interacciones, los adultos y los padres también, pero sobre todo los adultos, a través de las instituciones y las interacciones directas, se convierten en mediadores de la cultura en el proceso de socialización y de desarrollo infantil. Pero solo esos entornos, no solo están solo esos entornos, porque tanto la familia, la comunidad, la escuela y los mismos niños y niñas y adolescentes interactúan con otras instituciones públicas y privadas, con medios de comunicación, con otros sistemas que son las macro, y indudablemente los sistemas más amplios que lo constituyen la cultura y las políticas sociales que van a incidir en los sistemas menos amplios, que están más cercanos al niño y a la niña. Un elemento aquí que me parece bien importante también de poner presente es el hecho de que, aunque aquí las líneas aparecen como
completas, son sistemas que son permeables unos a otros. Es decir, así como las políticas sociales van a tener incidencia en el desarrollo infantil y adolescente, o en la familia, o en las políticas educativas, etc. Igualmente, esos sistemas, la familia, la escuela, la comunidad y los mismos niños y niñas, como son sujetos activos, en su desarrollo de las individuales o institucionales, van a incidir también en esos sistemas más amplios. Digamos, un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto es cómo, por ejemplo, las familias han ido evolucionando a lo largo de la historia, en su conformación, en sus dinámicas, por efecto de cómo ha evolucionado la sociedad, las culturas, pero cómo las familias en sus desarrollos también van incidiendo en los cambios culturales y sociales. Entonces, son permeables de ida y de vuelta. Y la segunda perspectiva es el enfoque de derechos. Hoy en día trabajar por la infancia y la adolescencia supone ubicarse en este enfoque de derechos, no como una lista de chequeo, que es lo que a veces se malentiende que es el enfoque de derechos. Garantizo esto, y ya, tenemos enfoque de derechos. No, realmente supone una concepción de niño, niña, adolescente distinta. Y aquí también voy a plantear cómo la familia también, por ejemplo, es sujeto colectivo de derechos. Es decir, cuando trabajamos en lo social estamos trabajando con sujetos que son sujetos de derechos, niños, adolescentes o adultos. Y en el caso de la infancia y la adolescencia, el horizonte fundamental de este enfoque es el desarrollo. Es allá hacia donde tenemos que orientar nuestra mirada, porque es cuando garantizamos los derechos es para el desarrollo. Y dentro de este enfoque de derechos quiero resaltar una serie de elementos que son fundamentales y que van a tener que ver con la propuesta de entornos protectores y ambientes enriquecidos. En primer lugar, el enfoque de derechos tiene que ver, se caracteriza por ser el que ve al niño, a la niña, al adolescente y sus entornos de manera integral. Una de las características fundamentales que desarrolló y que expresa la Convención de los Derechos del Niño es ese enfoque de integralidad. Es decir, los derechos no son divisibles por áreas, y lo mismo nos sucede a nosotros con la mirada que tenemos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, concebirlos como un todo integral, y a la vez las intervenciones que hagamos para su desarrollo deben también concebirse de manera integral. Entonces, la integralidad se caracteriza por la mirada del sujeto, pero por la mirada que ese sujeto tiene con sus entornos. Bien. La perspectiva de capacidad es la segunda característica que es fundamental, quizás es en lo que más rompió paradigmas este enfoque y la Convención de los Derechos en su momento, y es que es mirar al sujeto, a ese niño, niña, adolescente, a esa familia, a esa comunidad, no desde sus carencias, no desde sus limitaciones, no desde sus problemas únicamente, los hay, pero fundamentalmente desde su capacidad, desde lo que pueden hacer, desde lo que pueden aprender, de cómo pueden amar. Cuando trabajamos en ámbitos de vulnerabilidad, como son las comunas aquí en Medellín, los barrios más vulnerables que tenemos en Latinoamérica, generalmente nos miramos mucho cuál es la problemática, qué es lo que está sucediendo negativo. Y a los diagnósticos generalmente se centran en eso negativo, porque es lo que queremos solucionar con una muy buena intención. Y nos olvidamos que tenemos que mirar que esas familias, esas comunidades, esos niños y esas niñas tienen capacidades. Y dentro de situaciones muy complicadas
podrían salir adelante con el apoyo que se les brinda. Aquí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los lineamientos de familia, desarrolló un concepto muy interesante para la intervención que se haga con familias y dice: las familias pueden tener momentos de vulnerabilidad, y así lo hablan, momentos de vulnerabilidad, porque hay circunstancias difíciles y complejas a las cuales se enfrentan, pero si tienen apoyo, pasan y evolucionan hacia momentos de generatividad, es decir, de construir y de generar su desarrollo. Y confiar en esas capacidades de las familias, de los niños, de las niñas y de las comunidades es fundamental en cualquier trabajo que uno haga, educativo, social, con las familias, etc. Bien. La tercera característica es la perspectiva de diversidad. Y es bien importante porque esto de lo que nos habla es de que los seres humanos somos únicos, cada niño, cada niña es único, así compartamos elementos comunes de especie o elementos comunes propios de la cultura, de los grupos sociales en donde estamos ubicados. Pero esto nos lleva a que no desarrollemos estrategias homogenizadas, iguales para todos, como si todos fueran únicos. Hay culturas distintas, hay dos géneros, bueno, hoy en día la mirada de género es mucho más amplia y diversa, las capacidades son distintas, ¿sí? A mí no me gusta hablar solo de discapacidad, sino de capacidad, son capacidades diversas, y esto lo digo porque en la escuela esto es fundamental, contextos rurales, urbanos, hay gran cantidad de diversidades que cuando se desarrollan proyectos sociales, si se busca el desarrollo, la mira es el desarrollo infantil y adolescente, tenemos que tener en cuenta para que no cortemos a todos por la misma tijera pensando que todos son iguales, porque el desarrollo no puede ser igual para todos porque todos son diversos. Derivado de la perspectiva de capacidad y muy inherente a esa perspectiva está el concepto de participación y de desarrollo paulatino de la autonomía. La Convención de los Derechos del Niño, otro de sus principios fundamentales es ese desarrollo de la autonomía progresiva, entre otras por las discusiones que suponía considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos, porque como un sujeto de derechos, como un bebé podría ser sujeto de derechos si no podía luchar por sus derechos. Ahí se resolvió que había garantes que iban a luchar por ellos, pero también se metió este tema de la autonomía progresiva, porque lo que en últimas nos están diciendo es el desarrollo se va dando en distintos momentos, y a lo que apuntamos esta autonomía intelectual, social, moral, etcétera, pero y la participación y la noción y la perspectiva de capacidad es lo que nos va a indicar que los niños pueden ir progresando en la toma de decisiones, en la forma de opinar. El bebé que nace y llora para pedir su alimento, esa es su manera de participar. El niño que a los 4 años expresa lo que le gusta y lo que no le gusta, cómo quiere peinarse o vestirse, que puede colaborar en la construcción de normas en la casa, el adolescente que ya inclusive puede ser retador en muchas circunstancias, son modos distintos de participar y que nos revelan distintas formas de autonomía, distintas formas en que se ha ido desarrollando la autonomía. Y esto tiene que ver con que también es muy importante pensar que desde este enfoque el desarrollo lo tenemos que mirar el punto al que queremos llegar no es solamente el ideal del desarrollo adulto, sino que lo que el niño de 3 meses tiene en su desarrollo es lo que debe tener para los 3 meses en sus capacidades, que es distinto al de 6 años o al de 16. Entonces no podemos juzgar el desarrollo de los niños a la luz de lo que tiene el desarrollo de ellos. La protección que nos convoca aquí, la protección tenemos que mirarla como derecho. Esto quiere decir que no es que nosotros
tratemos bien a los niños porque somos buenas personas, porque nos parece que es un gran ideal, es que los niños tienen derecho a la protección entendida, como vamos a ver ahora, como una creación de ambientes que permiten su desarrollo libres de ciertas circunstancias. Entonces así lo debemos entender, y en ese sentido tenemos que estar alerta siempre para garantizar este derecho. Y la corresponsabilidad, ya Cristiana nos decía, nos habla de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es fundamental cuando hablamos de este enfoque de derechos de la infancia, porque nosotros los adultos somos los garantes. Digamos que los tres grandes garantes que tienen los niños y las niñas para sus derechos, para asegurar sus derechos, son el Estado, la familia y la sociedad civil. Aquí nos vamos a referir a la escuela, la familia y la comunidad, pero podríamos decir que la escuela y la comunidad, la escuela puede ser parte del Estado, parte de la sociedad civil, la comunidad es parte de la sociedad civil, pero son como los entornos más cercanos al niño. Y es bien importante este tema de la corresponsabilidad porque implica que cada uno tiene una responsabilidad que le es propia de acuerdo con las características de su entorno. La familia tiene unas responsabilidades propias distintas de las de la escuela, distintas de las de la sociedad civil. Entonces, es cómo se complementan para que podamos garantizar el desarrollo de los niños y las niñas. El otro día oía yo a alguien como en un centro de educación inicial que me decía es que la familia no es corresponsable, ¿sí? Como en una mirada un poco del lado de los buenos y los malos. Yo soy el bueno y la familia es la que no es corresponsable conmigo. La corresponsabilidad supone, como les decía, responsabilidades distintas pero complementarias que requieren del apoyo unos de otros. Bien. En este contexto de este enfoque sistémico, ecosistémico y de derechos, ¿cómo entendemos los entornos protectores y los ambientes enriquecidos? Voy a hablar primero en general y luego voy a hacer la especificidad para cada uno de los tres entornos de escuela, familia y comunidad. Bien. La primera cosa es que cuando uno habla de entornos protectores y enriquecidos tiene que pensar en que son ambientes físicos y sociales, inclusive a veces decimos emocionales, sino que cuando uno dice tiene un ambiente social protegido y protector, ahí está lo emocional, que garanticen la vida, el bienestar, y ahí dentro del bienestar estamos hablando de la salud, pero no solo de la salud como ausencia de enfermedad, sino como bienestar, seguridad emocional y el desarrollo. Es decir, es bien importante mirar que no es solo que uno esté bien, que no se accidente, que no tenga violencia, sino que es que un ambiente protector promueve el desarrollo y en ese sentido garantiza los derechos y garantiza el derecho que tiene el niño a ser protegido. Ahí podríamos hablar no solo de ausencia de dificultad, no solo ausencia de violencia, ausencia de riesgos físicos, sino también de pensar que haya ambientes agradables con interacciones sociales enriquecidas, de manera que eso vaya a promover el desarrollo. Para que haya ambientes protectores se necesita de la sensibilidad de los adultos para la protección de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué me refiero con esta sensibilidad? Me refiero a que esos adultos entienden que los niños no piensan, no sienten y no actúan como adultos, sino como niños, niñas y adolescentes que entienden ese momento de desarrollo en que están
para poder actuar en consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Hay estudios que muestran que los niños y las niñas de primera infancia, por su tamaño, son menos visibles para los carros, para los automóviles, y que los niños y niñas en este ciclo de vida no son capaces de entender, de captar igual que el adulto la velocidad con que viene un carro, digamos, ni las distancias. Entonces, no es responsabilidad del niño prever que puede tener un accidente de tráfico, sino debe ser de la sensibilidad del adulto entender esa circunstancia de su desarrollo para poder realmente proteger y crear el ambiente protegido. Necesitamos la participación de los niños y las niñas porque, como les decía, si ellos no participan, no podrían desarrollarse en la misma medida que si lo hacen. Supone la construcción colectiva y corresponsable de ese tejido social de solidaridad, cuidado y compromiso entre personas, entre instituciones en los que están los niños y las niñas, y la creación de ambientes enriquecidos que promueven el desarrollo con distintas actividades educativas, recreativas, culturales. Bien. En la familia específicamente, la familia tiene su papel principal es el desarrollo de los vínculos afectivos y de la solidaridad. Y en la medida en que esto sea posible en el ámbito familiar, en esa medida hay un ambiente protegido y enriquecido. Porque eso que va a dar al niño le va a dar la seguridad emocional y la posibilidad de relacionarse de manera positiva, cálida, afectuosa con otras personas. Si en la familia la resolución de conflictos se hace a través del diálogo, porque hay discusiones sin violencia, sin omitir los conflictos, sin la escalada de los conflictos, podremos hablar de que existe un ambiente protegido y enriquecido. La eliminación de los castigos violentos, que es un tema crítico en la familia, pero que debemos mirarlo no como un asunto que la familia desarrolla y lleva a cabo, los castigos, las llamadas, los gritos, las amenazas, porque quiere o porque es mala, sino porque es que no conoce otras alternativas y porque responde a una cultura en la cual se validan esos castigos. De la misma manera en la familia, para que haya un ambiente protegido, debemos, digamos, lo ideal sería que haya la construcción de niños y niñas como sujetos capaces y participantes, que ya les expliqué, que haya la sensibilidad con respecto al momento de desarrollo infantil para que no haya exigencias exageradas o sobreprotección. Un manejo adecuado de la sexualidad en el ámbito familiar, para evitar no solo exponer a los niños a actividad sexual que ellos no entienden, sino para eliminar los abusos sexuales. Y por último, los ambientes físicos que sean seguros. En la escuela, los ambientes protectores y ambientes enriquecidos pasan por pedagogías inclusivas, agradables y significativas. Casi que diría que eso es central y de ahí se derivan otros elementos para que la escuela cree ese ambiente que protege a los niños porque los motiva, los hace sentirse bien, es agradable, pero que además enriquece su aprendizaje y su desarrollo. Una escuela protectora es una escuela donde los conflictos se resuelven también a través del diálogo, de la mediación de conflictos, donde se trabaja para eliminar la intimidación escolar, donde hay una autoridad democrática, se construye una cultura democrática, no solo con las palabras, sino con las acciones, donde los niños, niñas y adolescentes participan en la construcción de las normas de convivencia, de las reglas de convivencia, de la no convivencia, donde tienen voz, donde son escuchados, donde pueden opinar y pueden participar e incluso tomar decisiones. También se los considera, de todo esto se deriva que se los considere como participantes y capaces, y
también tenemos que pensar que la escuela debe tener ambientes físicos seguros y protegidos. Y la comunidad la comunidad me estoy refiriendo aquí al entorno cercano donde viven los niños y las niñas. Tiene un papel protector, por ejemplo, en los caminos seguros a la escuela, libres de animales, de cuidados con el tráfico, con el riesgo de pandillas, microtráfico de drogas, etc. Una comunidad protectora se organiza para que los niños y niñas lleguen a salvo a la escuela. Una comunidad protectora es una comunidad sensible a quiénes son los niños y a cómo la violencia no es tolerable, porque en esa comunidad la cultura de la violencia, si está allí, va a permitir que haya violencia contra los niños y las niñas. Entonces no es solo la denuncia de la violencia, que ese es un elemento importante, sino también cómo se va sensibilizando la comunidad para que no sea violenta con los niños y las niñas. Protección y cuidado de los espacios públicos, los parques, las calles, etcétera, cómo se cuidan para que sean adecuados para los niños y las niñas. Aquí la articulación entre las entidades, las instituciones de la comunidad organizada con el Estado y otras entidades de la sociedad civil hace parte de lo que es una comunidad protectora. Y por último, una comunidad protectora y que crea ambientes enriquecidos, una comunidad que crea también programas para enriquecer el desarrollo de los niños y las niñas, bibliotecas, ludotecas, actividades culturales, deportivas, etc. Entonces, la corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad, que implica para que todos estos ideales que yo planteo, que son ideales hacia los cuales tenemos que trabajar, implica apertura hacia los otros entornos. ¿Por qué? Porque con frecuencia la escuela dice es que la familia no colabora, lo que les estaba diciendo. O la familia dice no, es que esos profesores maltratan al niño, o es que allá no les enseñan como yo quisiera, y no hay esa apertura hacia esos otros entornos. La familia dice yo encierro al niño porque están las pandillas afuera. Y entonces no se alcanza a visibilizar los otros elementos que tienen esos otros entornos, porque no se comprende el rol que asume cada uno de esos ámbitos. Entonces, la apertura de esos otros entornos supone la comprensión de ese rol. No que la familia espere que la escuela haga su trabajo, ni al contrario, ¿sí? Sino que es precisamente una labor de apoyo entre los entornos donde todos ponen. Digamos, hacia allá es que uno tendría que trabajar. Es un trabajo complejo, pero digamos que hacia allá es donde tendríamos que trabajar, porque toca eliminar barreras y prejuicios muy importantes, porque la sociedad ha venido trabajando en estancos, ¿sí? Entonces, hacer más permeable esas instituciones es importante. Bien. ¿Qué es lo que articularía ese trabajo? El interés común por los niños y las niñas, que puede ser distinto. Puede ser el interés por eliminar las violencias o promover un desarrollo afectuoso, pero puede ser trabajar por aprendizajes, trabajar por la lectura. No importa cuál sea el interés por el desarrollo de los niños y las niñas, hay un interés común. Esos intereses comunes articulan, unifican y de alguna manera lo que sucede es que las iniciativas para trabajar por el desarrollo de los niños y las niñas puede partir de distintos lados. Puede ser que la escuela sea quien propone, se abra y diga aquí estamos trabajando por una convivencia democrática, vengan familias, invitemos la comunidad y empecemos a hacer un trabajo unificado en el nivel micro de un barrio para que haya una cultura democrática. Pero puede ser que sea la comunidad la que dice vamos a promover un proyecto para trabajar por los parques de esta comunidad e invita a la escuela e invita a las familias, ¿sí? Pueden ser las instituciones del Estado también, porque el Estado es un invitado muy importante con quien se relacionan las otras instituciones o quien propone. Si vemos, por ejemplo, aquí en Colombia, en este momento, la estrategia de Cero a Siempre de atención integral a la primera infancia está proponiendo un
trabajo de formación y acompañamiento de familias para todo el país, donde llega a las familias, bien sea a las instituciones o a las comunidades, y está proponiendo la construcción de redes de apoyo familiares y comunitarias y con las instituciones. Es el Estado mismo quien lo propone a nivel macro. Cómo llega al nivel micro es, digamos que es el trabajo que tienen que tener en compromiso la comunidad, la escuela o institución de educación inicial y la familia. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos en este momento para que todos estos ideales puedan ir avanzando? Primero, creo que todos los entornos, escuela, familia, comunidad, se interesan por los niños y las niñas. Y esa es una magnífica oportunidad. Si no hubiera el interés, apague y vámonos. Pero ese interés es la principal oportunidad. Segundo, el avance que ha hecho la sociedad por entender este enfoque de derechos, el enfoque ecosistémico y el tema de la corresponsabilidad. Porque fíjense que supone una concepción distinta de cómo abordar el trabajo, no desde lo benefactor, sino desde el desarrollo de las capacidades. Las políticas sociales cada vez más orientadas hacia la integralidad de las acciones. Creo que los movimientos educativos que abogan por pedagogías inclusivas es una oportunidad porque eso abre a una escuela distinta. Y por último, todo el trabajo que en el continente se está haciendo por la primera infancia. Creo que es una mirada de integralidad que nos puede movilizar mucho este tema de los entornos protectores de ambientes enriquecidos de una manera articulada. ¿Y cuáles serán nuestros retos? Romper los prejuicios, como les decía. Uno importantísimo, que es sobre todo para el trabajo con familia, es pensar en alternativas creativas, porque generalmente se invita a las familias a talleres que no son talleres, porque suelen ser regaños, es la experiencia que yo tengo, y no se las invita a cosas distintas que yo sé, yo te capacito, pero tú no participas. Entonces creo que la creatividad en este trabajo con familias es fundamental, porque los señores, por ejemplo, los hombres, no llegan porque van a cosas de señoras y de niñas y de crianza, y nadie los invita a un partido de fútbol, a una recreación, para allí hacer una cosa donde interactúen con sus hijos, por ejemplo. Supone con los ámbitos más vulnerables en las comunidades trabajar con familias en proyectos productivos. Creo que eso aglutinaría un trabajo muy importante, y que en las financiaciones que hagan los proyectos las entidades de la sociedad civil o del Estado se financie la articulación de los ámbitos. Cuando se financia, se amarra la coordinación. La construcción de redes sociales y comunitarias de apoyo en los proyectos es fundamental, y la sostenibilidad de las acciones de largo plazo es sumamente importante, porque esto, si ustedes ven todo lo que les he expuesto, supone un cambio de paradigma, un cambio de concepción, y eso no se logra en un año o 2 años, se requieren muchos años. Y por último, la sistematización e investigación de experiencias para generar conocimiento y para socializar esto a otros. Muchas gracias.